Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día Dios nos da su palabra eterna que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer del 11 al 15 inclusivo. Dice la preciosa palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Por gracia de Dios, han podido terminar muy bien este trimestre y la verdad han hecho muy buen trabajo. Por supuesto, toda la gloria para el Señor. ¿Y ahora cómo tenemos que continuar? Por supuesto, Dios nos guía siempre a través de la palabra. Por eso tenemos que seguir muy bien su preciosa palabra que Él da y que Él cumple por su gracia. Hace unos años en las redes sociales vi un video que me impactó. Una niña cayó de una gran altura. Cayó al suelo. Por supuesto, se hizo mucho daño y estaba llorando. Y la gente pasaba al lado suyo. Pero lo más sorprendente es que nadie paraba a ayudarla. Nadie le socorría. Ellos estaban totalmente ocupados en sus cosas. Y la niña estaba allí sollozando, pero nadie le socorría. Porque las personas solo buscan su interés. Las personas separadas de Dios tienen un corazón de piedra, dice la palabra. Están totalmente endurecidos. Y tienen esa torre de Satanás, Génesis 3, están totalmente cerrados en su yo. Por supuesto, es un sufrimiento vivir así, ¿verdad? Porque nunca puede ser lo que uno quiere. Es absolutamente imposible. También Génesis 6, lo material, lo carnal. Y también Génesis 11, buscando constantemente el éxito. Pero están sufriendo, ¿verdad? No solo eso. Dice en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, que en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, la gente todavía será peor. Dice que serán amadores de sí mismos, implacables, calumniadores, totalmente centrados en ellos, soberbios, sin afecto natural. Y la gente, por supuesto, en ese estado está sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque intente conseguir muchas cosas, realmente no funciona. Y aunque las consiga, todavía sigue vacío, porque su vacío es un vacío espiritual. Pero lo peor es que la Iglesia muchas veces también estamos buscando el interés, nuestro propio interés. La Iglesia somos todos aquellos, por gracia de Dios, que hemos podido poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Y sin darnos cuenta, pues caemos totalmente en estar buscando lo nuestro, ¿verdad? Bueno, vamos a la iglesia el domingo y luego pues también tenemos nuestro tiempo de oración. Pero la verdad que sin darnos cuenta nos encerramos ahí. Y luego vivimos pensando en nosotros, en levantar nuestro nombre, en buscar nuestro propio plan, motivaciones. Por supuesto, no funciona. Y lo peor es que hay gente a nuestro alrededor que está sufriendo. Nosotros tenemos que darle la respuesta, pero al estar totalmente encerrados en nosotros mismos, realmente no está funcionando el evangelismo. Vemos la parábola del buen samaritano. Este hombre estaba malherido allí y pasó
un sacerdote, pero ni siquiera paró un momento, ni tampoco el levita, ¿verdad? Y es fácil caer en eso, sin darnos cuenta. Gente sufriendo incluso en nuestras mismas familias, pero como estamos totalmente centrados en nosotros, realmente no estamos tomándonos el tiempo, ni siquiera mirando cuál es el estado en cual se encuentran. Por eso, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos salir de esa torre incorrecta en nuestra vida, de esas fortalezas que aparecen en 2 de Corintios 10, 4 y 5? El Señor Jesucristo resucitado les llevó al Monte del Olivar. Y necesitamos ese tiempo del Monte del Olivar. Allí realmente se levantó la verdadera sanidad. Y por supuesto las gentes están enfermas, problemas mentales, problemas físicos, pero primeramente la verdadera sanidad tiene que ser espiritual. Es la parte más importante. Tenemos que restaurar absolutamente nuestro estado espiritual. Si no, no puede funcionar nada. Y allí no solo les ayudó a que tuvieran esa verdadera sanidad, sino también el verdadero poder. Por eso dice en Hechos 1:3 que 40 días les habló de las obras del reino de Dios. Él puso esa torre dentro de ellos. Y luego les mostró el camino, los itinerarios, ¿verdad? Es la misión, hay que predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Y después, ¿qué les dijo? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esas son las señales de guía que se tienen que levantar en nuestros campos. No solo el verdadero poder, ellos en verdad fue el tiempo más importante donde pudieron obtener la verdadera respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Disfrutar que Dios Trino con su poder infinito está con nosotros. Esa es la verdadera respuesta. Si empezamos de verdad a cambiar nuestro estado espiritual, a levantar esa torre absoluta dentro de nosotros, vamos a poder disfrutar. Como Pablo, él sabía disfrutar en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y eso es lo que tenemos urgentemente que restaurar. Por eso, a través de ese tiempo tan importante, ellos se levantaron como torres absolutas. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que seamos esas torres absolutas que en nuestras regiones, en nuestros campos, estemos construyendo esas torres absolutas. Ese es el deseo de Dios. Por eso Pablo, él podía disfrutar esa respuesta. Era verdaderamente una torre absoluta. Él continuamente estaba disfrutando. Aunque él físicamente no estuvo en el Monte del Olivar, él entendió mejor que nadie ese contenido y sobre todo lo disfrutó. Esa es la llave para poder estar disfrutando realmente del evangelismo que Dios tiene preparado en cada uno de nuestros campos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y urgentemente estemos realmente disfrutando del verdadero poder, esas 7 torres, esos 7 itinerarios, esas 7 señales de guía, que podamos disfrutar. Ciertamente, Dios nos va a guiar. Pablo era guiado totalmente por el Espíritu Santo. De esa manera vamos a ver 3 cosas muy importantes. ¿Cuál es? Primer punto, en ese momento podremos ver lo absoluto, lo que Dios tiene preparado. Vemos el versículo 12, segunda parte. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, en Filipo. Ellos sabían que era el campo donde Dios les llevaba, ¿verdad? Absolutamente. Ellos en Troas estuvieron orando, Hechos 16, de 6 al 10, y Dios a través de un varón macedonio, una visión, les mostró que tenían que ir a Macedonia. Por eso ya tenían esa convicción de que era la guía del Espíritu Santo. Ustedes en su familia, en su región, tienen que tener esa seguridad. Es el campo donde Dios les ha llevado. Esa familia es la mejor familia. Ese lugar es el mejor lugar para que Dios esté levantando esas torres absolutas a través de ustedes. Por eso hay que ver con ojos espirituales, viendo lo absoluto de Dios. Y Pablo lo podía disfrutar de esa manera.
Por eso hay que ver todo a través del pacto. Dice en Josué 1, versículo 3, yo os he entregado. Todavía no habían entrado, ¿verdad? Pero ya Dios tenía la victoria por adelantado. Yo os he entregado. Y hay que ver todo a través del pacto, a través de la palabra, para no ser engañados. A veces podemos desanimarnos viendo nuestras familias. Hay familiares que parece que no cambian, ¿verdad? Hay situaciones que parecen irreversibles. Bueno, sí, humanamente es absolutamente imposible, pero en Cristo es absolutamente posible. Pues hay que ver a través del pacto. Hechos 16, 31, serás salvo tú y tu casa. Hay que verlo a través de la palabra para no ser engañados, porque Dios siempre cumple su pacto. Y luego dice que ellos estaban algunos días por Filipo. ¿Qué hacían? Luego tenemos que analizar. Que puedan estar analizando su región. Hay que analizar viendo con ojos espirituales, viendo ese sistema de la oscuridad que Satanás está utilizando, ¿verdad? Incluso si pueden ir en pareja, es muy bueno que puedan quedar y andar a analizar su región. Allí podrán ver lugares de idolatría, lugares de vicios, lugares de alcohol, incluso adivinación. Y tienen que empezar analizando esos lugares importantes, también colegios, hospitales, y empezar a dibujar como un mapa para estar orando, utilizando esa autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso dice, yo os he entregado, como dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y tienen que estar orando. Eso es pisar la planta de vuestros pies en oración, utilizando esa autoridad de lo alto que tenemos como hijos de Dios. Hay que empezar en oración, haciendo esa batalla espiritual. Porque tenemos una autoridad, un respaldo tan grande, que cuando oramos con el pacto, con fe, en el nombre de Jesucristo, el reino de Dios se establece. Se levantan las obras del reino de Dios. Dios envía a los ángeles. La oscuridad es quebrantada y resplandece la luz del Evangelio. Esas son las obras que se levantan a través de nuestra oración. Por eso que puedan empezar por ahí, viendo lo absoluto, viendo con ojos espirituales, que lo vean a través del pacto, que estén analizando y orando, utilizando esa autoridad. ¿Qué es lo segundo? Que estén esperando el horario absoluto. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, Eclesiastés capítulo 3. Y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay que esperar hasta que Dios esté abriendo la puerta. Versículo 13. Y un día de reposo. Como no había sinagoga, ellos fueron al lugar donde se reunían a orar junto al río, fuera de la ciudad. Y en ese lugar, ¿qué es lo que hicieron? El movimiento de la palabra. Allí les hablaron. ¿Qué mensaje tenemos que preparar? Que Jesús es el Cristo. Es el mensaje que tenemos que tener preparado en todo tiempo, que tenemos que compartir con denuedo, con autoridad. Explicar claramente que Jesús es el Cristo. Mucha gente, la mayoría de personas de nuestras naciones dicen, yo conozco a Jesús. Bueno, sí, lo conocen a su manera. Pero eso no tiene ningún efecto salvífico, ¿verdad? No se pueden salvar. Tiene que ser conforme a la Escritura. Y Jesús es la salvación de Jehová. Y Él cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido. Él quebrantó esas 3 maldiciones, murió y al tercer día resucitó. Y hay que explicarlo claramente. Por eso que puedan hacer el movimiento de la palabra, cuando Dios abra las puertas, que compartan claramente que Jesús es el Cristo, no solo a no creyentes, sino también muchos creyentes que no tienen seguridad. Hay que estar compartiendo. Ciertamente, Dios obrará poderosamente. Y ahí, en su horario, Dios nos dará la bendición del encuentro. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Dios hace la obra. Cuando estamos compartiendo su evangelio, el Espíritu Santo obra, y si esa persona está preparada por Dios ahí, la regenera. Le ayuda a darse cuenta que es pecadora, se arrepiente y puede poner su fe en Jesús el Cristo. Es la obra de Dios. Por eso no tenemos que tener ningún temor, ¿verdad? Dios hace la obra, somos simplemente instrumentos en sus manos. Y hay que estar predicando este precioso evangelio. Y ahí podremos encontrar esos discípulos absolutos. Ella recibió a Cristo. ¿Cómo sabemos que es un discípulo absoluto? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella recibió tanta gracia, tenía tanto interés en la palabra, que casi les obliga a ir a su casa. El verdadero discípulo es el que busca la palabra. La multitud busca su motivación, cosas físicas, materiales, pero cuando hay problemas desaparece. Los discípulos verdaderos solo buscan la palabra. Por eso Lidia obligó a Pablo, a su equipo, a que fueran a casa. ¿Por qué? Porque quería continuamente escuchar la palabra. Porque quería que sus familiares, sus vecinos, sus trabajadores escucharan la palabra de Dios. Ya tenía ese corazón ardiente por el evangelismo. Y ese es el verdadero discípulo que Dios tiene preparado también en nuestra región. Y si estamos siguiendo su palabra, Dios nos va a dar esa bendición del encuentro. De la misma manera, ¿qué es lo tercero? Y ahí se levanta la verdadera respuesta, la torre absoluta. En casa de Lidia se levantó el aposento alto. Y cuando ese verdadero discípulo Dios nos lo haga encontrar, Él nos abrirá su casa. Y allí, 1 hora a la semana, un tiempo fijo, hay que ir y hacer el movimiento de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que estar predicando? Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. Ellos tienen que tener esa conclusión y terminar todo en Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios. Que puedan estar disfrutando de la oración del reino de Dios y entendiendo la misión. Desde el principio hay que mostrarles la misión. Y solo con la plenitud del Espíritu Santo tienen que disfrutar de la oración para estar realmente teniendo esa plenitud del Espíritu Santo. Ese es el movimiento de la palabra. Ciertamente, esas personas se levantarán sin hacer nada, empezarán a traer otras. Porque ese aposento alto es esa torre absoluta que se levantó allí en Filipo, Lidia y su casa. Esa era una torre absoluta. Por eso, cuando el recipiente está preparado, ahí Dios ya lo llena, ¿verdad? ¿Por qué no está realmente funcionando este movimiento de evangelismo en mi campo? Bueno, primero yo tengo que restaurar mi estado espiritual y luego a través de mí, cuando Dios me guíe y pueda encontrar ese discípulo, se levante ese aposento alto, ahí ya Dios empezará a enviar. Si no hay recipiente, Dios no va a enviar a nadie. Pero con ese recipiente Dios empezará a dar encuentros. ¿Por qué? Porque también el aposento alto es un culto. Y el culto tiene un poder tremendo. Se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Resplandece la luz del Evangelio hasta las 237 naciones y 5.000 tribus. Por eso vemos como allí en Filipo, Hechos 16, 16 al 18, allí tuvieron el encuentro con la divina. Fue sanada, fue salvada. Hechos 16, 23 al 40. Vemos allí en prisión el carcelero y su familia. ¿Dónde irían esas personas que recibieron la salvación? ¿Dónde irían? Al aposento alto. Como ya estaba el recipiente, ya Dios da los encuentros, Dios envía a las personas para que se puedan levantar. Y el versículo 40 dice que cuando Pablo salió de la cárcel, dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fue a confirmar a Lidia. Y ya se fueron a otro campo. ¿Por qué?
Porque ya había una torre absoluta. Lidia era una torre absoluta, su casa era una torre absoluta. Ya había que buscar otro campo, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, ustedes que son esos discípulos absolutos que Dios ha llamado en este tiempo. Que no sean engañados. Que no sean engañados por cosas pequeñas, que no pierdan el tiempo. Hay que tener esa prioridad. Hay que enfocarse totalmente en el evangelismo porque es el deseo de Dios. Y tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Que puedan restaurar esas 3 concentraciones. Cambiar su estado espiritual, poner esas 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Estar disfrutando el verdadero poder, la verdadera respuesta. Y luego enfocándose, especialmente en este tiempo, en mi región. Usted es el misionero de su región. Dios no se ha equivocado, usted es el misionero de la región. Dios quiere levantar esas obras de evangelismo, esas torres absolutas a través de usted. Por eso simplemente que siga la palabra y que comience a orar. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a buscar juntos en Romanos 10, versículos 13 al 15. Romanos 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ustedes son esos verdaderos evangelistas que con esta palabra estén desafiando y estén yendo al campo. Ciertamente, Dios que hace la obra va a levantar a través de ustedes esas torres absolutas que van a salvar toda su región. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque es por tu gracia y misericordia que podemos estar delante de ti. Gracias porque aunque somos débiles, nos has llamado en este tiempo como esos verdaderos evangelistas. Padre, danos la gracia para levantar esa torre absoluta dentro de nosotros, que podamos cambiar nuestro estado espiritual. Padre, y que estés obrando para que a través de nuestras vidas se estén levantando esas torres absolutas en nuestras familias, en nuestros campos, en nuestros círculos de influencia. Padre, gracias porque esta es tu voluntad. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.